Saludamos al doctor César Sea, él es director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay. Quisiéramos, doctor Sea, comenzar este diálogo conociendo más detalles sobre el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Concurso que se encuentra dentro de la polémica observado por varias instituciones con pedidos de que se lo deje a foja cero y se vuelva a otro concurso, pero con la convicción, hasta donde conocemos del Consejo de la Judicatura, de seguir adelante. Tuvo un nuevo capítulo este sábado, en fecha en la cual se tomaron exámenes a los postulantes para la Corte Nacional, una parte adicional de este concurso público de oposición y méritos. ¿Cómo fue esto y cómo marcha el concurso? Buenos días, ingeniero. Efectivamente, el proceso continúa. Se ha reconocido por parte del Consejo de la Judicatura que han habido ciertas falencias y son paladinas, todo el mundo conoce que así mismo es, especialmente en el ámbito tecnológico. Se tuvo una caída del sistema y se perdió mucha de la información que habían subido los participantes. Eso generó un retraso porque se tuvo que hacer unos esfuerzos muy grandes para tratar de recuperar y prácticamente se recuperó casi el 100%. Indudablemente esto generó cierta incomodidad y dificultades en cuanto a los tiempos que se tenía que cumplir. Luego de ello, pues vino la fase ya de valoración mismo por parte de expertos, comité de expertos que estudiaron los méritos que presentaron los diferentes candidatos. Estos méritos fueron pues establecidos en una rúbrica con una cantidad de ítems que realmente, puedo decir, son muy complicados a la hora de poder sacar el máximo de una nota. Son una serie de exigencias, una serie de requisitos para el puntaje que realmente no se puede tener un 100% de una calificación. Antes se lograba en estos concursos incluso el 110%. Yo no sé cómo se hacía, pero en este procedimiento de este concurso, en la fase de méritos, yo que tuve alguna participación, pude ver lo difícil que es poder llenar todos los ítems en la rúbrica y sacar el 100% en la fase exclusiva de méritos. Es un concurso bastante exigente en ese sentido, y luego de ello, pues, que se calificó, yo tuve la posibilidad de actuar calificando a los concursantes que estaban en el ámbito del derecho administrativo, y por decirle algo, el que más calificación sacó sobre 25 era alrededor de 16 puntos. Era muy, muy complicado que una persona pueda sacar 25 sobre 25, porque además de la capacitación, de la labor académica que se exigía, también se necesitaba para sacar el máximo haber sido juez, haber tenido un ejercicio libre profesional, haber sido profesor, o sea, realmente muy complicado. Y esas son las calificaciones que reflejan los procedimientos que se han establecido y los protocolos en cuanto a llenar los ítems en la rúbrica que se nos presentó. Ahora, ¿qué es, doctor Sea, lo que se está eligiendo o para lo que se está seleccionando a estos jueces? Entendemos que es una renovación de la Corte Nacional de Justicia, que algunos jueces, 7 de ellos, serán elegidos para 9 años, otros para 6 años, otro para 3 años. Explíquenos por favor, un poquito para que la ciudadanía entienda la importancia de esta selección. Así es. Existe hay una circunstancia que tiene que ir una renovación periódica y no es una renovación total. Y se tiene que llenar el cargo de 16 de los jueces de la Corte Nacional. En esta segunda fase se establecerá pues debidamente cómo va a ser la renovación de los jueces. Esa parte desconozco cómo está establecida la resolución, pero ahora, el día de sábado, se tuvo la participación de los 77 participantes que todavía continúan en la aspiración para ser jueces de la Corte Nacional.
En la fase de méritos se tenía alrededor de 96, pero seguramente los otros jueces quedaron descartados porque la calificación en méritos ya no les alcanzaba como para luego acceder a las diferentes fases subsiguientes. Ahora se tiene la fase de oposición, que fue un examen teórico donde se calificó tanto situaciones de orden general del derecho como de la especialidad y se consignó la nota en forma inmediata, es decir, los participantes tienen la nota en forma, apenas terminan el examen y ellos podrán pedir su recalificación, etcétera, y también está esto avalado por algunos expertos y algunos observatorios que están siguiendo la situación del concurso. Luego de esta fase viene la fase práctica, donde se analizará también en base a un sorteo diferentes procesos para que ellos emitan unas sentencias respectivas y puedan argumentar, fundamentar, motivar suficientemente, y eso será calificado también por un equipo de expertos que califique esta última fase, que es sobre 40 puntos. Pedro Crespo, el director general del Consejo de la Judicatura, ha señalado que más allá de reconocer los errores que se han tenido en el proceso, no se va a permitir que posiciones interesadas y protervas detengan este concurso, dando a conocer la posición de que, a pesar de todo, la elección sigue en curso, pero le preguntábamos concretamente, estas posiciones interesadas y calificadas como protervas, ¿de dónde vendrían? Sí, y es la decisión del Pleno del Consejo que, más allá de este tipo de dificultades que se han presentado y se han ido solucionando, no se va, de lo que conozco, no se va a declarar desierto este concurso y se va a continuar hasta el fin del mismo. Efectivamente, hay algunas personas que están pidiendo que se deje insubsistente todo este proceso, que ha sido muy difícil dentro de las circunstancias, especialmente de la que estamos viviendo por la pandemia, por una serie de problemas de orden tecnológico y las irregularidades que es evidentemente que se han dado, han ido solucionándose, y espero que hasta la fase final, que es la fase práctica, pues se tenga el resultado y lleguen los mejores candidatos a llenar estas 16 vacantes que quedarían, pues digamos, y se vendrían a llenar de la Corte Nacional, que están ya cesando en sus funciones. ¿Estos cambios en la Corte Nacional tienen algún rebote o generan alguna consecuencia en la Corte local? Sí, claro que sí. Eso es muy importante porque eh, de aquí de la SUAY están 3 jueces llenando algunas ausencias en la Corte Nacional, y por fin ya, pues cuando finalice este proceso, ellos se reintegrarían a la Corte Provincial, una situación que va a favorecer porque existe una cantidad de procesos que se ha tenido que delegar, encargar para que otros jueces de la Corte Provincial se encarguen del trámite. Entonces realmente están sobredimensionados en el trabajo algunos jueces de la Corte Provincial, y la presencia, el retorno de los compañeros de los que se encuentran actualmente en la Corte Nacional va a favorecer para que aquí en el Azuay las diligencias un poco se dé la diligencia debida con la celeridad que la ciudadanía requiere. Defiende el director del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo. Este concurso señala que no hay corrupción allí, que lo que pueden haber son deficiencias generadas, unas de tipo tecnológico, otras indirectamente por una crisis económica sin precedentes que ha afectado a todo el país y ha afectado también a los sistemas de administración de justicia. Cuéntenos, más allá de este concurso, cómo ha impactado la crisis económica en la administración de justicia aquí localmente. Bueno, la crisis económica y la pandemia han determinado una serie de cambios y una serie de dificultades también para la ciudadanía. A ver, el recorte presupuestario que se ha dado en toda la administración pública, que es muy fuerte, no solamente en la función judicial, también en los GATS, en los diferentes GATS, en las otras instituciones del Estado, han complicado, pero mucho más a la función judicial porque
Primero, implica que nosotros nos hayamos quedado con menos personal. Si nosotros en la función judicial de la SUAY necesitábamos mayor personal para poder dar una atención adecuada a los ciudadanos, a los que llegan acá para que sean atendidos, a los usuarios y usuarias, el recorte del personal que este momento se dio ya hace, en resumen, alrededor de unas 40 personas, están complicando tremendamente la administración de justicia de la SUAY. Y esperemos que este desangre, este problema de despidos y desvinculaciones termine, porque realmente yo como administrador del Consejo de la Judicatura de la SUAY me veo totalmente sobredimensionado en el trabajo y realmente armando rompecabezas, verdaderos dolores de cabeza para poder suplir las ausencias de un personal que era muy necesario, porque se acogieron alrededor de 19 personas en la última desvinculación y son personal altamente calificado, los que más experiencia tenían, y eran los que se acogieron al decreto 813 en forma voluntaria, pero eran los ciudadanos, los servidores que tenían una trayectoria bastante grande dentro de la función judicial y nos hemos quedado sin ese concurso ¿Y de cómo se está participación de llenando esta ellos. ausencia? Estamos optimizando el personal, haciendo que otros servidores judiciales asuman adicionalmente el trabajo que ellos venían haciendo normalmente y adicionalmente lo que hacían los otros compañeros que se desvincularon. Es decir, estamos realmente complicados. Complicados además porque en el mes de diciembre el pedido de audiencias, el pedido de trámites, la presentación de escritos aumenta por obvias razones y eso viene a complicarnos tremendamente la posibilidad de atender de la mejor manera a los usuarios del servicio de justicia. ¿Cómo se ha absorbido, por Eh, otra parte, doctor Sea, esta nueva realidad? Los procesos judiciales a distancia, los teleprocesos, ¿en qué medida han funcionado? En buena medida, realmente en ese sentido no ha habido mayores problemas, se ha atendido vía telemática con los jueces y los sujetos procesales, se ha atendido y eso no ha habido una interrupción. Lo que sí tenemos es problemas más bien en la atención de escritos, de ventanillas, de archivos, etcétera. En esos hemos tenido problemas porque se tiene que respetar las normas de bioseguridad y, claro, tiene que hacerse filas y eso disgusta, molesta a algunos usuarios, pero yo sí les llamo a la comprensión a los usuarios porque en todo espacio donde tiene que ingresar bastante gente, pues se está tomando medidas de aforo para evitar el problema de contagios. De hecho, nosotros en la función judicial también tenemos problemas de contagios, problemas de funcionarios que son vulnerables y por lo tanto tienen que estar haciendo teletrabajo. La cuestión del aforo ha implicado que se haga semipresencial también en labores de algunos funcionarios y todas estas circunstancias de desenrolamiento, etcétera, están complicando. Y también lo que en los últimos días hemos detectado, realmente algo que da vergüenza ajena, le digo, ingeniero, le doy un ejemplo, para que lleguen a entregar escritos o para revisar en algunos archivos, se les da un turno para que no sea anárquica y caótica este procedimiento, pero hay algunos abogados y usuarios que engañando a los que están en ventanilla no dejaban el turno y se iban llevando el que se les había dado para que ingresen y dejaban otro papel. Y luego cuando ellos venían otro día ya no hacían la fila para recibir el turno, sino a través de la garita de otros espacios ingresaban y perjudicaban a los otros abogados que estaban haciendo en forma respetuosa el turno. Ese tipo de situaciones, el día viernes tuvimos aquí 15 abogados que se les detectó con esta circunstancia, con un solo hecho, cambiamos el color y el turno fue diferente, ya no era el papel común blanco que se les entregaba, sino ahora era un papel sellado con la fecha y un papel de diferente color. Y cuando llegaban a las filas y había un funcionario que decía, ¿tiene el turno? Sí, le sacaban el turno blanco, el que ya no se le estaba entregando. Estas Entonces, trampas que aparentemente tendrían un efecto
mínimo, doctor Sea. Son, sin embargo, esas raíces que lamentablemente han ido generando una infraestructura de corrupción en el Ecuador. Algún tipo de sanción, por lo menos algún tipo de vindicta pública se puede tomar contra estos malos abogados. Preferimos evitarse este tipo de situaciones, porque bueno, realmente tipificar esto se nos hace complejo. Se nos hace complejo porque ¿cuál es el argumento de alguno de los abogados que en su momento se le detectó que estaba poniendo en la cesta donde se colocan los turnos y se le cayó en cuenta que estaba entregando un papel que no era? Aducían que se equivocaron, en ese momento sí entregaban el turno correspondiente. Entonces, el argumento es que se han equivocado, siempre hay la excusa. Entonces, para evitarnos mayores problemas, simplemente ahora hemos optado por estas nuevas alternativas de utilizar colores diferentes y con la fecha impresa en los diferentes Es turnos. decir, Y desde ese punto de vista, la viveza criolla con la que se tiene que así convivir, es. lamentablemente. Y yo le digo, como abogado, realmente me da una vergüenza ajena que personas que se supone deberían respetar los procedimientos todavía tengan circunstancias. ¿Cómo Pero se ha no nos sentido? asombra. Le cuento, aquí tenemos que tener unas medidas de seguridad en la revisión de escritos extremas. En alguna ocasión se había dado que el momento que estaba revisando los escritos, uno de los abogados se comía un cheque o una letra de cambio. O sea, de ese tipo de circunstancias tenemos que estar atentas. Entonces, hemos dispuesto aquí que se amplíe el lugar donde van a hacer la revisión de los escritos, pero todavía no podemos habilitarlas porque tenemos que poner las cámaras y el control necesario para evitar que vayan a mutilar y situaciones que se han dado en el pasado con los escritos. Entonces, por eso no todavía, como no está instalada las seguridades necesarias, tenemos que mantener el espacio que está habilitado teóricamente, pero no se puede poner en servicio mientras no tengamos las seguridades pertinentes para Qué pena evitar. saber esto de abogados que deberían de alguna manera reflejar la majestuosidad, la seriedad de la justicia, doctor Sea. Vayamos a otro tema. Al Sí. respecto, quiero decirles que son una minoría. La Ujú. gran mayoría de los Imaginamos abogados que sí, son claro. respetuosos, Mm, cumplen, y ellos son luego ujú. también los perjudicados porque tienen que estar haciendo fila. Son unos pocos avivatos que se dan lamentablemente en este y en otros espacios del convivir social, ingeniero. ¿Cómo se suplió la renuncia del doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura? Todavía hay una nueva terna que se ha presentado por parte del Ejecutivo, porque esa era una vocalía que venía de esta vertiente y entiendo que en los próximos días va a haber la resolución del Consejo de Participación Ciudadana para determinar quién es la persona que va a reemplazarle al doctor Jorge Moreno, y eso integrará luego pues hasta el resto del periodo del Consejo de la Judicatura como nuevo vocal en reemplazo del doctor Jorge Moreno. Pero todavía este trámite está por darse en el Consejo de Participación Ciudadana. La terna ha sido entregada por la presidencia por parte del Ejecutivo. Quisiéramos en esta parte final, doctor Sea, conocer sobre un tema importante para una sociedad con su segmentación social, económica. La semana pasada trascendió el asesinato de un joven de origen de un barrio y una familia modesta, de un barrio popular, que fue asesinado en un parque público. Su familia quería que se haga justicia, no tenía dinero para un abogado, ventajosamente a través del trabajo de los medios de comunicación. Un destacado abogado se ofreció a defenderlos, pero esto trae también a colación el tema de la defensoría pública, de los abogados para aquellas personas que no pueden pagarse. Cuéntenos por favor cómo está funcionando este tema aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, la Defensoría Pública es un organismo autónomo de la función judicial y ellos tienen están en las 24 provincias, tienen 194 puntos de atención y adicionalmente al trabajo que da la Defensoría Pública, hay 66 consultorios jurídicos gratuitos que colaboran en la atención de los usuarios, y desde ese punto de vista son un contingente adicional de la Defensoría Pública. Eh,
Cuando un ciudadano no tiene recursos para que asuman el patrocinio abogados particulares, es la Defensoría Pública que tiene la obligación de proveerlos de un defensor, una defensa técnica adecuada. Y esta posibilidad se hace tanto para los procesados como para las víctimas. Es decir, en este caso, si es que el procesado no tiene recursos como para contratar un abogado particular, es la Defensoría Pública, en forma directa o a través de los consultorios jurídicos de las universidades, las que facilitan una defensa técnica. Pero también esto puede hacerlo las víctimas o los familiares de las víctimas cuando son, en el caso de muertes o de asesinatos, que también son consideradas en definitiva también víctimas, son los que pueden llegar a acceder a la Defensoría Pública y a los consultorios gratuitos. Esto está dispuesto a nivel nacional, como digo, en las 24 provincias de ingeniero. Un juicio de valor sobre cómo vienen funcionando estos consultorios jurídicos gratuitos, los defensores públicos. En muy complicada situación, porque realmente el número de defensores públicos es reducido. Muchas de las veces tienen que trasladarse a diferentes cantones o tienen que cumplir en forma inmediata defensas técnicas sin conocer mayormente el procedimiento ni la causa por la que van a defender a las víctimas o a los acusados. Realmente el trabajo de la Defensoría Pública tiene que reconocer es un trabajo muy complicado y el personal que ellos tienen es demasiadamente, se ha reducido, digamos, en términos de que no responden a una realidad de las necesidades de la sociedad. Yo sí creo que la parte de la función judicial, que también son la Defensoría Pública y la, y la Fiscalía, deberían merecer la atención debida por parte del Ministerio de Finanzas, pero lamentablemente también se nos ha provocado recortes presupuestarios y también de desvinculaciones que están complicando mucho más que el acceso a la justicia sea debidamente otorgado a la ciudadanía. Y en cuanto a los centros de mediación y arbitraje que pretenden aliviar a la justicia, limitados, por supuesto, a ciertos temas de derecho civil, administrativo, no al área penal. Sí, nosotros tenemos en la función judicial de la SUAY, en las diferentes provincias, pues, centros de mediación, y ellos están dando una atención. En el plano penal realmente no tienen mayor injerencia, pero en todo lo que es patrimonial, en eso sí, patrimonial, laboral, etcétera, sí están actuando y son una solución que pueden acceder la ciudadanía, ya sea por forma voluntaria o por derivación que hacen los jueces. Los jueces también en algún sentido derivan a los centros de mediación y cuando están de acuerdo las partes acceden a que se dé y se encuentren soluciones en los centros de mediación. También se tienen los jueces de paz a nivel de las diferentes provincias. Estos jueces de paz son también encargados para solucionar algunos problemas de orden comunitario, y estos jueces de paz son personas que gozan de acreditada reconocimiento por parte de las comunidades y buscan soluciones en base a la equidad, logran acuerdos que tranquilizan los problemas que se pueden dar comunitariamente. Entonces, también están siendo un gran aporte los jueces de paz a nivel local y provincial. A veces hay la crítica que se dice que no saben del derecho. Realmente no, los jueces de paz no necesariamente tienen que conocer del derecho, y el único requisito es que hayan terminado la primaria, y por sobre todo que deben tener es el gozar de la simpatía y el respeto de la comunidad. Y ellos se encargan, pues, en base a sus costumbres, en base a sus procedimientos muy particulares, de encontrar, solucionar los problemas. Y cuando estos problemas realmente no se evacúan en estos sistemas, también luego pueden llegarse a la función judicial, a los procedimientos ordinarios o a los procesos de mediación que son ya con personal altamente calificado. Queremos agradecerle por habernos acompañado, doctor Sea. El doctor César Sea es el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.